Relatos de terror. Suscríbete al canal El fantasma de mi hija. Tendría cerca de 25 años. Recién había terminado de estudiar la carrera. En la facultad conocí a una bella joven con la cual empecé a salir y después nos hicimos novios. Cuando eres joven, quieres vivir la vida demasiado rápido y a los pocos meses nos juntamos. Y es que ella se había embarazado. El problema de todo joven es no saber qué quieres en la vida. Al venir un niño en camino, la responsabilidad se asoma a la puerta y al ser un estudiante y sin tener un trabajo con el cual mantener a mi esposa, me hizo la vida más pesada. Las malas decisiones que uno toma con el tiempo nos cobran factura. Lo que me ayudó en esos tiempos es que mis padres me apoyaron en lo económico y en la vivienda. Así pasaron los meses y un día de octubre vino a la vida mi hija, a quien llamé Andrea. Los meses pasaron y pude colocarme en un buen trabajo. La vida mejoraba para mí y mi familia. Con un buen ingreso económico, mi mujer y yo decidimos independizarnos. Así es que nos salimos de casa de mis padres y nos fuimos a rentar a otra colonia en el centro de la ciudad. Los meses pasaron y mi economía mejoraba, pero un día, de repente, la empresa en la que trabajaba se declaró en quiebra debido a una serie de deudas con Hacienda y fuimos despedidos de aquel buen trabajo. Al quedarme sin empleo, el dinero que tenía ahorrado se fue a los pocos meses. Ya no quería pedir el favor a otra vez a mis padres para que me dieran posada, y un día sin pensarlo, me encontré a un buen amigo de nombre Ricardo, un compañero de la escuela de mi generación, y al entablar una plática me mencionó que él estaba a punto de irse a Estados Unidos, ya que allá lo esperaba su hermano, quien le pagaría el paso al vecino país. Él me dijo que si me interesaba irme con él, él hablaría con su hermano para que me ayudara y una vez estando en Estados Unidos y trabajáramos, le pagaríamos lo que invirtió en el viaje. Le dije que no podría, ya que me había juntado y además tenía una hija pequeña. Él me dijo, pues con mayor razón, piensa en el futuro de ella. Aquí en México está muy difícil la situación. Le dije que sí, que no tenía mucho, que me habían despedido de un muy buen empleo que había conseguido. Mi amigo me dijo que lo pensara, que él se iba en 15 días, que si cambiaba de parecer, que le informara con tiempo para hablar con su hermano. Le dije que sí, y después nos despedimos y quedamos en hablarnos después. Me fui a casa y le comenté a mi mujer lo que había pasado. Ella me dijo que no me fuera, que la niña me iba a extrañar y que de qué iban a vivir. Algo en mi interior me decía que tal vez allá mi futuro cambiaría y tal vez con suerte podría hacerla y tener un mejor futuro para mí y mi familia. Los días siguientes lo estuve meditando mucho. Con solo ver la carita de mi hija me daba mucha tristeza y con solo imaginar que en mi país no encontraba un trabajo estable me daba impotencia. Así pasaron un par de días y decidí irme con mi amigo. Sabía que íbamos a sufrir por unos años, pero luego volvería a México para poner un negocio y vivir de forma estable con mi familia. Le comuniqué lo que decidí a mi mujer. Ella estaba triste y melancólica. Decidió respetar mi decisión. Acordé que mi mujer se quedaría en casa de sus padres con la niña en lo que yo mandaba dinero para que se mantuvieran. Así también le informé a mis padres. Ellos al principio no estaban de acuerdo, pero al final aceptaron. Les encargué a mi mujer y a mi hija, y después hablé con mi amigo y acordamos cómo haríamos el viaje hacia la frontera norte. Así llegó el día esperado y nos fuimos en avión hacia Tijuana, donde un conocido del hermano de mi amigo nos esperó y tuve la buena suerte de pasar escondido en la cajuela de un auto y pasar por la línea fronteriza sin ser descubierto. Las personas que nos pasaron nos entregaron con el hermano de mi amigo y a los pocos días nos consiguió trabajo en la construcción. Daba gracias a Dios por haber pasado casi de inmediato y sin problemas. Además ya tenía trabajo.
El destino no me podía dar mejores cosas, y con el paso de los meses empecé a pagar mi deuda y le empecé a mandar dinero a mi mujer. Cada que hablaba con ella lloraba, me decía que me extrañaba mucho, y la niña también. Esos momentos me hacían sentir culpable y solo me daba consuelo saber que tendríamos un mejor futuro en unos años. Así pasaron los meses, y luego un año. Para ese entonces ya casi había acabado de pagar mi deuda, y la mayoría de dinero que mandaba mi esposa era para que lo guardara para poner un negocio. Cuando ya tenía casi 2 años, terminé de pagar mi deuda. Para ese tiempo, la ansiedad y depresión hacían mella en mí. En el trabajo de la construcción, al ser pesado, mis amigos bebían cervezas y alguno que otro se drogaba. Dicen que el que anda con lobos aullar aprende, y en mi caso no fue la excepción. Con el pasar de los meses me había hecho adicto a varias sustancias y a la bebida. Recuerdo que mi esposa me hablaba con mucho amor al principio, que me había ido, pero al pasar los meses noté que su forma de hablarme cambió. La mayoría de veces andaba de malas y me hería con sus palabras. Después de casi 2 años de que había emigrado a Estados Unidos, un día de repente mi mujer me dijo que ya no me quería y que había encontrado a otra persona con la cual ya se había juntado. Cuando me dijo eso sentí morir, ya que siempre le había mandado dinero para que ella y la niña vivieran cómodamente. Ella me dijo que lo sentía mucho, pero que se había enamorado de otra persona y que cuando regresara a México si quería podía buscarla para ver a la niña. Y ya molesta me colgó la llamada. Ese día quise morirme. Me sentía traicionado, ya que todo lo que había hecho era precisamente por mi familia y por ellas. Para tener un futuro mejor es que me había animado a alejarme de mi país. Esa semana me tiré al vicio por completo. El recordar a mi familia y el estar lejos de ellas me dolía. Mi amigo se compadeció de mí y me acompañó en todo momento. Creo que si él no hubiera estado, hubiera cometido una locura. Los días pasaron y poco a poco me fui recuperando emocionalmente. Seguí trabajando en la construcción. Cada que podía me tomaba mis cervezas, que por lo regular era diario. Supe por mi madre que mi mujer ya estaba viviendo con un hombre y se había llevado a mi hija con ella. Me contaba mi madre que el tipo las trataba bien. Eso me consolaba, ya que por lo menos mi hija estaría bien cuidada. Así pasaron los años, y un día que llegué muy tomado a mi cuarto, recuerdo que de tan borracho que estaba, me caí en el patio y no pude pararme. Así es que ahí pasé la noche tirado en el piso. Esa noche tuve un sueño muy feo, pero era casi real. En él pude ver cómo un tipo de barba de candado le pegaba con un cable en las manos a mi hija. Ella gritaba de dolor. Después, mi hija me abrazaba y me decía, papito, te extraño mucho. Y después se despedía de mí, dándome un fuerte abrazo, diciéndome, siempre estaré contigo, papi. Ese sueño me despertó de forma alarmante. El corazón me latía con tal rapidez que me hizo despertar. Cuando abrí los ojos me percaté de que me encontraba tirado en el suelo, y los recuerdos acudieron de golpe a mi cabeza. Recordé lo briago que había llegado y como pude me incorporé y me fui a acostar a mi cama, ya que aún era de madrugada. Después de eso, no pude dormir. Una rara sensación de inquietud me invadía. La ansiedad, porque ya amaneciera, me hizo ponerme más nervioso. Con el nuevo día me relajé un poco, pero en mi corazón sentía un grave presentimiento. Pensé que tal vez era la cruda moral la que me provocaba eso, y después de un baño me fui al trabajo. Después de las primeras cervezas que me tomé, sentí componerme. Así inicié mi día laboral en la construcción. Por lo regular, siempre cargaba mi celular en mi bolsa escuchando música. Cuando sería el mediodía, de pronto, entró una llamada a mi celular. Era mi madre. Al principio me dijo, hijo, no quiero que te preocupes por lo que te voy a decir. Quiero que estés tranquilo. Al escuchar tantos consejos de parte de mi madre,
Sentí que algo había pasado, ya que ella era así de predecible. Le dije: «Madre, ¿qué es lo que pasa? Ya dígame». Escuché que ella sollozaba y de pronto me dijo: «Hijo, Andrea, tu hija, ha muerto». Cuando escuché aquello casi me caigo de la impresión. No podía creer lo que mi madre me decía. Le alcancé a decir: «Madre, ¿qué dices?». Ella, después de calmarse un poco, me dijo: «Sí, hijo, nos enteramos que el hombre con el que vivía Carolina, tu exmujer, se fue huyendo del estado, ya que también nos enteramos que era un borracho y drogadicto. De acuerdo a lo que nos dijo la policía, el hombre, estando drogado en un arranque de ira, golpeó a la niña con un cable y se le pasó la mano. Alguien lo vio cuando la tiró en un terreno baldío, pero él escapó. A Carolina la tienen detenida ya que ella también maltrataba a la niña. Se sabe eso por las lesiones pasadas que quedaron marcadas en su cuerpecito de la niña». En ese momento que escuchaba lo que mi madre me decía, un odio y coraje me envolvían. Le dije a mi madre que le mandaría dinero para el funeral de la niña y me despedí de ella, pidiéndole que me mantuviera informado de todo lo que pasara. Después de colgar la llamada, me derrumbé como un niño. Las lágrimas se me salían a borbotones y un grito desgarrador salió de mi interior. A los pocos minutos, varios compañeros acudieron a donde estaba. Pensaban que me había pasado algo, pero al verme llorar como un niño, dedujeron que algo más me había pasado. Mi amigo Ricardo habló conmigo y le conté lo que me había pasado. Él solo me abrazó y lloré en su regazo. Sentía que mi vida ya no tenía sentido y que no aguantaba más esta vida. Mi amigo me daba palabras de ánimo y me confortaba. La verdad que me sirvió mucho su compañía y que en todo momento estuvo conmigo apoyándome. Mi madre me comunicó que ya habían enterrado a mi hija y que la policía había liberado a mi exmujer, ya que no había tenido nada que ver en el asunto de la niña. Supe que ella estaba arrepentida de haberse metido con un hombre al que no conocía tan bien como pensaba, y le remordía la conciencia por la muerte de la niña. Así pasaron los meses y me fui metiendo más en el vicio de la bebida y las sustancias. Un día, de pronto, cuando caminaba dando tumbos por lo ebrio, a mi paso salió mi hija. La pude ver claramente por la luz de la casa. Ella estaba bien vestidita, lucía arreglada y un olor a rosas logré percibir. Ella me tomaba de la mano y me ayudaba a recostarme en la cama. Recuerdo claramente, entre la borrachera, que tomó una almohada grande y me la puso bajo la cabeza. Esa vez vomité. Creo que si no hubiera tenido la almohada, me hubiera broncoaspirado. Al día siguiente de que la vi, se me volvió a aparecer. Esta vez, para variar, andaba borracho. De pronto, cuando yo ya me había acostado, sentí sus manitas, me tomaron de la cara y me dio un beso en mi frente. Entre susurros en mi oreja escuché que me decía: «Siempre estaré contigo, papito». Esa noche lloré como nunca. Sentí tan cerca su presencia que esa noche tomé la difícil decisión de dejar de tomar. Sabía que ella no se merecía que yo me ahogara en el alcohol por mi dolor. Una extraña fuerza interna me daba el valor que yo necesitaba. Al siguiente día, cuando mis amigos me ofrecían latas de cerveza, con todo el dolor de mi corazón las alejé de mi presencia. Y de ahí, poco a poco, día a día, solo por hoy, dejé el maldito vicio. Ahora, actualmente estoy sobrio y así sigo viviendo, gracias al fantasma de mi hija.